cómo es que decidiste estudiar pedagogía? Mm, Pues fue mera vocación cuando desde niña yo siempre decía que quería ser maestra y me gustaba desde muy chiquita enseñar a mis primos, sí, primos y primas, Ujú. más grandes y más pequeñitos, me los agarré de conejillos de indias, ¿no? Les ponía a hacer tarea jugando, ¿no? Jugando, pero hay testimonio de que lo sentaba a hacer la tarea y bueno, a mí se me facilitaba mucho siempre la escuela, estudiar, entonces, eh, y me gustaba, no sé, siempre me gustó, soy bien ñoña, y entonces aprendía muy rápido y les enseñaba, ¿no? Como a mi entorno inmediato. Así fue que cuando me preguntaban, ¿qué vas a estudiar? Y yo siempre decía maestra, maestra, ¿no? Cuando iba por ahí de la secundaria, pues estaba como eh, en esa disyuntiva si me iba a la normal o me iba a la preparatoria, ¿no? Bueno, estas escuelas anexas. Pero mmm, ahí en mí empezó también a crecer otro sueño que fue el ir a la universidad. Entonces, cuando mis papás me explicaron de qué se trataba la, la ¿cómo se llama? La universidad y demás, como que un poquito más esta estructura, yo dije, mejor quiero ir a la universidad, no quiero ir a la normal, quiero estudiar una licenciatura. Y entonces, ya después mi tarea fue ir buscando qué se apegaba a a poder ser maestro en ese momento, ¿no? Y bueno, pues entré con esa idea un poco de que la pedagogía formaba maestros, ¿no? Ujú. Evidentemente, cuando ya inicié la carrera, pues algo con lo que nos bombardeaban todo el tiempo era que pues no éramos maestros, ¿no? Ni educadores, ¿no? O sea, como tal en esta onda de educadores de preescolar, ¿no? Que era algo mucho más grande y todo el discurso de, de la pedagogía y evidentemente el pedagogo tiene un campo de acción mucho más amplio. Entonces, ese fue el motivo por el cual yo elegí irme a la licenciatura a estudiar pedagogía. Tenía esa, pues, no tan errónea, porque al final muchos de los pedagogos terminan siendo docentes, ¿no? Ujú. Pero, pues, como que fue mi parteaguas para elegir eh, pedagogía. Una vez que entré y que me di cuenta que era muchísimo más amplio, una parte de mí quería salir corriendo y la otra fue así como, wow, ¿qué es esto? ¿No? ¿De qué me están hablando? Y entonces empecé a ver la educación como sí, todo un campo de acción muy rico, ¿no? Muy apasionante. Me encantó. O sea, me encantó todo, ¿no? El ver que la educación no estaba encerrada las cuatro paredes de un aula, ¿no? Y que el poder compartir en, lo que iba aprendiendo no tenía que estar solo dentro de un salón de clases. Entonces, ahí fue cuando también cambió la perspectiva de lo que yo quería ejercer. Se lo estoy diciendo como muy amplio porque hubo varios eventos que me fueron llevando a decir, sí, sigo eh, queriendo compartir lo que sé, aprender y también desaprender muchas cosas, pero ya no quiero ser maestra. Y entonces, eh, pues fui tomando otro rumbo. Mm, no sé, la pedagogía me ha dado, bueno, el estudiar pedagogía me ha dado la posibilidad de ejercer en espacios muy diversos. Y este, mi última opción terminó siendo el querer ser maestro. Y no porque tal cual no quiera, sé que es algo que voy a hacer en otro momento, pero mmm,
justamente en la universidad, cuando veía a mis maestros que se habían quedado como salir de la universidad y ejercer la docencia, y los que habían salido de la universidad, habían experimentado en otros campos y después con ese enriquecimiento y ese bagaje regresaban y compartían frente a grupo, era completamente diferente, ¿no? Era mucho más enriquecedor un docente que había salido al campo, que había tomado acción de la pedagogía, que había experimentado y que entonces te hablaba de algo mucho más real, ¿no? No solo de teorías. Entonces, por eso yo aplacé el querer dedicarme a la docencia. Y entonces, bueno, ¿qué he hecho como pedagoga? Empecé, empecé muy pronto porque les digo, me apasioné. Eh, desde que terminé el primer semestre de la licenciatura, quería ya como que ejercer, ¿no? Casi, casi. Yo ya, no es que me sintiera con esa preparación, sino al contrario, quería como conocer más, quería explorar. Y para mí era bien importante como ir al terreno, ¿no? A ver esto, en qué lo puedo ejecutar, lo que estoy aprendiendo. Y para ese momento yo ya traía formación en el área de museografía. Entonces, eh, pude tener la oportunidad de, de entrar a un museo. Primero entré ahí en el área educativa y empecé dando visitas guiadas. Entonces, después fui escalando y terminé ahí siendo coordinadora de servicios educativos en un Ok. museo, dentro de un museo. Eso fue como lo primero apegado a la pedagogía. Y yo estaba, les digo, estaba en la carrera, ¿no? Cuando empecé ahí en el museo, literal fue terminando el primer semestre. Y estuve ahí alrededor de 2 años. Les digo, fui creciendo en ese sentido, adquiriendo nuevas experiencias. Después, un modelo que yo desarrollé lo implementaron a nivel este, Ciudad de México, porque había en la coordinación en la que yo estaba era de Ciudad de México, la implementaron, pero pues fue así como, les digo, fue como, ay, quiero experimentar, no era en mí, no estaba como ya quiero trabajar, ¿no? Sino simplemente esa pasión por empezar a ejercer. Mm, Algo que me gustaba mucho es que varios de los maestros nos decían desde el primer semestre, ¿no? Ustedes ya actúen como pedagogos y siéntanse pedagogos, no son estudiantes de pedagogía, ¿no? Ustedes ya son pedagogos. Y me la creí, ¿no? Realmente fui y lo hice. Pues obviamente había muchos retos, había también mucha ignorancia de algunas cosas que fui aprendiendo en la práctica, pero la experiencia fue muy enriquecedora. Y entonces, pues empecé a ver todo lo que aprendía dentro de la escuela, ¿no? Como algo que se podía llevar a la práctica. Y hubo cosas que no me hacían sentido, pero bueno, pues también de eso se aprende, ¿no? Y ahí eso fue como la primera etapa. Después, ahí mismo en la universidad me ofrecieron el estar como apoyo a un área que se llamaba vinculación de prácticas profesionales. Estuve ahí también alrededor de 2 años, sí, prácticamente como que llevando a la par, ¿no? El tema, yo todavía seguía en el museo, estaba en esta área de vinculación, íbamos a abrir espacios para que nuestros compañeros pudieran hacer prácticas profesionales. Ahí estuve, híjole, si no me pregunten por años porque
no me acuerdo, pero bueno, sí fue por años específicos. Los tengo listados en los currículums, pero ahorita no tengo a la mano fechas. Pero bueno, el punto es que cuando ya estaba yo por terminar ese ciclo, abrimos una vinculación con una asociación civil que se llama Servicios a la Juventud y ahí era un proyecto de promotores culturales y de lectura que se estaba piloteando en Delegación Iztapalapa y no me acuerdo ahorita qué otro, Gustavo Madero. Y bueno, ahí de lo que se trataba era ir a escuelas de nivel medio superior a promover la lectura a través de círculos de lectura. Entonces, lo que hacíamos nosotros era la asociación daba la capacitación digamos, a los compañeros de los últimos semestres de la carrera. Y ya con esa capacitación íbamos a replicar lo aprendido en los círculos de lectura a escuelas de medio superior. Entonces estuvo muy padre ese proyecto, me gustó muchísimo. Y ahí, cuando estuve participando, yo solo era como la coordinadora más bien, no, la vinculadora. En ese momento solo era como mi rol de vinculación, nada más hasta ahí llegaba. Pero me fui involucrando mucho en el proyecto y terminó la asociación llamándome y ahí entré como coordinadora de esa promotoría. Y ya de ahí me fui a otros proyectos que tenía la asociación civil, también estuve ahí como 2 años también, pero en ese inter que ya les estoy contando, pues yo ya había salido de la carrera, ya había dejado de lado la titulación porque me fui a algunas comunidades, en uno de esos proyectos, una temporada me fui a Toluca y luego a Michoacán, pero pues luego yo lo que requería era titularme, ¿no? Entonces decidí cerrar el ciclo en la asociación porque mi objetivo ya no era estar ahí. Yo había decidido irme hacia capacitación. Entonces empecé a buscar oportunidades laborales ya para capacitación. Y entonces ahí ya tomé una especialidad y algunos diplomados y me fui ahí tuve mi primera experiencia a nivel empresa. Entré como reclutadora porque en ese momento prácticamente en todas las empresas que yo había buscado oportunidad de entrar como capacitadora nos pedían tener experiencia como reclutador y a mí no me gustaba reclutamiento, ¿no? Pero dije, bueno, si este es el paso que tengo que dar para llegar a la capacitación, lo daré, ¿no? Y decidí irme a una empresa. Mi objetivo era estar 6 meses para de ahí dar el salto a capacitación. Fui muy clara desde el inicio en la entrevista y le dije a la que fue mi jefa, ¿no? Le dije, la verdad es que vengo a aprender reclutamiento, pero mi objetivo es irme a capacitación. Entonces, estando ahí, me gustó mucho, aprendí, pero igual, en la primera oportunidad que tuve, me moví al área de capacitación. Y entonces, ¿mandé? No, sí, yo sí estaba diciendo que sí. Sí, cambié incluso de empresa. En esa empresa inicié como auxiliar de auxiliar de capacitación. Entonces, de ahí, la verdad es que estuve muy poquito tiempo como auxiliar porque me cambiaron bueno, no me cambiaron así de gratis, ¿verdad? Tuve un ascenso ¿qué era? Ay, no me acuerdo ahorita cómo se llama ese puesto. Analista, ¿no? También estuve
muy poco tiempo y de ahí me fui a mi primer jefatura en capacitación. Y ya de ahí la verdad es que estuve varios años en, en el área de capacitación, me fui certificando, fui teniendo diversas actualizaciones y pues mucho crecimiento. ¿Qué les puedo decir? La verdad es que a mí me sigue encantando la pedagogía, este, mucho, mucho campo de acción. Yo me enfoqué en eso, estuve varios años, pero los últimos años no los ejercí como tal, ya en, en el área de recursos humanos o factor humano, porque ahí mismo me fui abriendo el campo para incursionar en otras áreas que de alguna manera estaban de la mano, ¿no? No, pero ya no era tal cual mm, como tal pedagogía, ¿no? ¿Cómo explicárselo? Es que estaba yo en una empresa que es un grupo muy cerrado, con cosas, pues, mm, ¿cómo decirlo? Muy técnicas. Entonces aprendí mucho porque en el momento en que yo iba estudiando para poder desarrollar los manuales de capacitación, pues fui aprendiendo. Entonces ya después de ahí, eso me generó la posibilidad de que me llamaran a otras áreas que eran un tanto más operativas y específicas. Entonces, bueno, me abrió puertas en ese sentido. Estuve muchos años ahí con cosas muy técnicas de esa empresa, eh, pero luego renuncié y me fui, era muy buena empresa, en general les puedo decir que pues me iba muy bien, solo que era muy absorbente, ¿no? Tenía demasiadas horas de trabajo todos los días a la semana, yo así lo había elegido, también porque la empresa en ese momento, o más bien me volví ¿cómo decirlo? Es una figura dentro de la empresa que especializada a atender áreas críticas. Entonces, cuando había alguna situación crítica en un área, algún problema, sobre todo con el personal, con cuestiones de desarrollo organizacional, entonces me llamaban, iba ahí y atendía. Por ponerles un ejemplo, en algún momento un área entró en crisis porque quienes estaban liderando esa área operativa, pues no llevaron un control del personal adecuado y el tema de las nóminas se les salió de control. Entonces, ahí tenían alrededor de 200 personas con incidencias en su nómina en la que llevaban un año sin pagarles adecuadamente, ¿no? Entonces les pagaban, pero siempre les faltaba que en esa empresa pagaban, por ejemplo, tiempo extra, eh, muchos incentivos, había muchos incentivos. Entonces los permisos que se daban, pues de pronto había con goce de sueldo, sin goce de sueldo. Y la gente que estaba frente y que requería llevar todo ese control de incidencias no lo hacía de una manera correcta, lo cual generaba que cada catorcena la gente no recibía su pago adecuado, ¿no? Alguien que había generado a lo mejor días extras laborados o tiempo extra no lo recibía. Entonces, imagínense estar un año así, ¿no? Que de pronto le decían, ay, sí, te lo pagamos y no se los pagaban, ¿no? Y a veces, o había quien de pronto le pagaban más porque no procesaban bien la nómina. Entonces, me mandaron llamar para atender esa área. ¿Y qué requería hacer? Pues normalizar todo y enseñarle a la gente de ahí a trabajar las áreas de referentes a factor humano, ¿no? Desde el tema de reclutamiento hasta el tema de salidas, ¿no? Pasando por capacitación, pasando por nómina, relaciones laborales, todo, ¿no? Entonces, bueno,
ahí específicamente fui quien les apoyó a normalizar, a regularizar todo ese proceso y alineárselos. Ya una vez que se los dejé estabilizado, entonces, pues prácticamente ahora sí que mi labor había terminado, ¿no? Aparentemente les daba seguimiento y a lo que sigue, pero yo estaba supervisando que funcionara de manera adecuada esos procesos. Y ya, y luego de pronto otra área, algún otro problema así, entonces iba hacia allá y demás. Entonces me estuve moviendo mucho en ese sentido y les digo, y luego ya de ahí me regresé otra vez a temas muy especializados de seguridad y de protección y demás. Entonces así anduve como que saltando en esa empresa, pero siempre con mucho desarrollo. Esa empresa tenía varios niveles de, de ejecución. Entonces te podían contratar. Cuando yo entré, fui auxiliar, pero de una sucursal nada más, ¿no? Entonces podías llegar a ser el jefe o el director de esa sucursal y ese era el tope. O te ibas a nivel nacional de esa empresa, de esa empresa, ¿no? O te ibas a nivel dirección, a nivel corporativo. Es decir, esa empresa en la que yo empecé pertenece a un grupo importante a nivel nacional e internacional. Y entonces tiene, bueno, no sé ahorita, pero en ese momento en el que yo estuve, tenía 27 empresas que se dedicaban a lo mismo. Eran diferentes nombres, pero eran 27. Entonces, por eso podías crecer como a nivel sucursal o bien a nivel nacional, pero sobre esa empresa. Y en mi caso, llegué a nivel directivo, pero del corporativo. O sea, tuve un crecimiento muy importante ahí. Entonces, pues, ¿a qué se lo atribuyo? Bueno, pues a las herramientas que fui adquiriendo al paso del tiempo con la experiencia, pero les puedo decir que si algo también me llevó ahí, pues fue mi formación como pedagoga, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo decir? La pedagogía, el estudiar pedagogía te puede abrir muchísimas puertas. Hay mucho campo de acción, hay muchas oportunidades, mucha gente no le da la importancia, hay empresas que no se lo han dado, pero la verdad es que eso es una ventaja para las nuevas generaciones porque si te sabes vender bien, si sabes enfocarte hacia lo que quieres, pues puedes adquirir muchísimas oportunidades de desarrollo. ¿Por qué? Porque es un campo fértil al que muchos no le han apostado y que digamos que los pedagogos seguimos como en esa lucha, ¿no? De querer que volteen a ver al pedagogo como un profesionista que puede atender ese tipo de espacios que no solamente están dentro de un aula, que permea prácticamente todo. Yo le estoy hablando de mi experiencia, fue a nivel empresa, ¿no? Pero bueno, pues yo he visto que prácticamente la pedagogía está en todo y que es cuestión de que te enfoques a lo que te apasiona y que si bien muchos te pueden decir, es que no hay trabajo, o a mí me decían, por ejemplo, es que, ¿por qué elegiste pedagogía? ¿No? Podías haber elegido cualquier otra carrera, pero ¿por qué pedagogía? Y como ella traía aparte una carrera técnica, entonces, me decían, te vas a morir de hambre, ¿no? Estudiando pedagogía. Y yo, pues no sé, era lo que me llamaba la atención y cuando entré fue lo que me apasionó y la verdad es que no fue así. En mi experiencia la verdad es que pues hay de todo, como siempre, pero también hay sueldos muy bien pagados. Y creo que depende mucho de que sepas valorar tu trabajo y el de tus colegas, ¿no? Porque también tristemente pues muchos malbaratan su trabajo, ¿no? Y ya también sé que hay como
necesidades y demás, pero hay personas que ya por obtener un empleo, pues ahora sí que les quieran pagar. Y pues no, no es así, ¿no? También hay que dignificar el trabajo que hacemos. Entonces, ¿qué les puedo decir? Hay mucho, mucho que hacer. Depende que quieras, ¿no? En mi experiencia, la verdad es que yo les pudiera compartir, enfóquense a lo que les guste, a lo que les apasione y lo van a poder ejercer con gusto. Eh, no sé, yo no sentía como que trabajara, ¿no? Después de ahí, le di un giro porque también tenía otros objetivos en la vida. Entonces, después de que estuve como un buen tiempo en que solo era trabajo, 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 eh, decidí pues bajarle al ritmo. Me gustaba, pero también estaba siendo ya muy, muy desgastante en muchos sentidos. Entonces fui bajándole al ritmo y después de que estuve ahí, tuve un tropezón personal que también me llevó a poner como un alto, ¿no? Y ahí fue cuando renuncié eh, por completo a la empresa, ya no quise eh, continuar ahí porque sentía que lo que requería era atender mi vida personal. O sea, había dejado con muchas cosas de lado y eso me había llevado pues, a cometer errores en cuanto a lo personal, ¿no? A lo profesional, la verdad es que me estaba yendo súper bien, pero requería como ese balance. Pagué precios altos por eso. Eh, Aprendí mucho, pero la verdad es que en ese momento tuve que soltar todo. Fue mi elección hacerlo así. Entonces, cuando decidí, incluso dejé de trabajar un tiempo, estuve incluso en una depresión muy fuerte. Temas de otra entrevista, pero bueno, al final es parte de la vida y, y no me quiero desviar a lo que ahorita ustedes requieren, ¿no? Pero en otro momento, con gusto les platico de eso porque al final la vida requiere un balance. Entonces, em, hay cosas que de pronto no vamos a aprender en la escuela y que tienen que ver más con la experiencia de vida, ¿no? Cuando yo decido volver a regresar a trabajar, ya no me sentía con esa fuerza ni con esas ganas de irme otra vez como a esos niveles a los que había estado. Entonces le bajé mucho el ritmo, busqué otra empresa, ahí busqué una empresa en la que iba empezando. Entonces, bueno, fue complicado para mí porque pues venía acostumbrada a algo top, ¿no? En muchos sentidos, en todo. Entonces, irme a una empresa nueva en donde realmente no había como una estabilidad en nada, fue algo como muy loco, pero también me sirvió mucho en experiencia de vida y en experiencia profesional porque fue como ir armando desde cero. Entonces, me gustó, no me encantó, la verdad, no lo volvería a hacer porque este, a nivel profesional, a nivel personal me sirvió para todavía afianzar temas que requería trabajar. Luego de ahí renuncié porque también parte de haberlo hecho así fue porque otro de mis objetivos de vida pues ya era ser mamá. Entonces ya no quería algo tan demandante. Este, entonces en ese inter ya fue cuando vino todo el proceso de la maternidad, del embarazo, de ya que naciera mi hija y pues ahora mi enfoque estaba hacia ella, ¿no? Después de que nació todavía quise regresar, pero todo cambió, ¿no? Mi prioridad realmente cambió y estuve como en ese ir y venir. Ya no me sentía a gusto porque les digo, no me sentía que lo que estaba haciendo fuera tan valioso
como el maternar. Algo que en su momento juzgué mucho, ¿no? Porque decía, ay, ¿cómo puedes renunciar, no? Porque yo decía, obvio puedes hacer las dos cosas, puedes ser profesionista y puedes ser mamá, y sí puedes, porque es posible, claro que sí. Y le reconozco mucho a las mamás que lo hacen así, a las profesionistas que sí lo hacen. Pero el costo es muy alto, ¿no? El de perderte la vida de tus hijos es muy, muy alto. Y yo dije, no, la verdad es que ninguna empresa va a pagar lo que implica, ¿no? Ahorita el que yo siga trabajando así a ese ritmo y que me pierda la infancia de mi hija, prefiero estar con ella. Y pues les puedo decir que esta última etapa, si bien no ha sido de los grandes logros profesionales ni los grandes escenarios a los que en algún momento pude decir, ay, ahí estaba, pero también son muy gratificantes y cabe señalar que también aquí la pedagogía me ha dado muchos regalos porque pues de alguna manera eh, la realidad rebasa la teoría, ¿no? Hay muchas cosas que dices, ay, sí, es que decía tal pedagogo, y es que bla, 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 y en tal libro, y lo que tú quieras, pero cuando eres mamá hay un montón de cosas que no venían en los libros acerca del desarrollo de una criatura, ¿no? De un ser. Y menos cuando estás teniendo ese apego y que, pues puedes tener teoría, ¿no? Pero pues bueno, también la experiencia y también incluso las mismas heridas, ¿no? Y los mismos aciertos de pronto de la vida de cada uno, pues nos van llevando a tomar elecciones en cuanto a la formación de nuestros hijos. Entonces, pues bueno, si bien es cierto que no estoy ejerciendo en este momento tal cual, ¿no? De manera como profesionista, me ha dado muchas herramientas ahorita en la crianza de mi hija y, y me ha permitido estar cerca. ¿No? Eh, como no sé estar quieta, de todas maneras siempre sigo creando cosas, ¿no? Siempre sigo diseñando algún programa. A veces no lo estoy ejecutando yo, pero de pronto, ahora sí que siembro las semillas en otras personas, ¿no? Digo, mira, por aquí puedes hacer esto, por aquí, ¿no? Pero mucho tiene que ver con mi visión de pedagoga, ¿no? Con ese, eh, yo creo que es como anhelo, ¿no? De creer que podemos hacer algo mucho más grande, que podemos transformar la vida, ¿no? Tiempo me dediqué también al coaching, eh, porque a mí en lo personal me dio muchas herramientas también en el camino de mi desarrollo personal, me dio muchas herramientas y entonces quise retomarlo. Y sí, aprendí, me gustó, hay cosas que no, y que de pronto se contraponen un tanto con algunas cosas de la pedagogía, pero pues bueno, en mi creencia es que todo lo que te sume como ser humano, bienvenido, ¿no? No te cases con una teoría, que no te cases con un autor, que te permitas aprender de todo y expander tu visión. Y eso es lo que te va a dar también muchas herramientas. No te cierres únicamente a la pedagogía, a los libros, a la escuela, no requieres salir, requieres explorar, requieres indagar, pero todo eso no hay una receta. Lo que sí funciona es que sea algo apegado a lo que a ti te vibre. O sea, la gente puede decir muchas cosas de, ay, es que eso no sirve, eso no funciona. Ah, bueno, porque no lo has intentado, ¿no? O porque a ti no te funcionó, porque tú no fuiste buenazo, ¿no? Pero tú si traes algo, no sé, que vibra en tu ser y que te dice, es por ahí vete, no hay una receta. Yo te podría decir, mira, paso 1, paso 2, paso 3, no, la verdad es que no. Si me preguntan así, no, pero si algo de mi experiencia profesional y algo de mi experiencia de vida sirve para los demás, a decirle, mira, yo hice esto y me funcionó, y también hice esto y no me funcionó, pero tiene que ver más con que te escuches a ti, con que te permitas conectar con lo que realmente quieres, ¿no? Con lo que te llevó a estar ahí ahorita como pedagoga o como pedagogo, lo que no porque sea un compromiso con nadie, ¿no? No porque se escuche bonito, ni porque esté de moda, ni porque te digan que ahí está la lana, ¿no? Sino porque realmente vibre contigo,
porque sea algo que tiene que ver con tu misión. Entonces creo que ahí es donde se enciende ese fuego para decir aquí, y a veces desde las cosas más mínimas tengas ese chispazo que te lleve a lo alto. Y puede sonar así como muy cliché, pero es de verdad. O sea, creo que digamos que la fama y la fortuna como pedagogo o en lo que quieras, tiene que ver con que esté apegado a lo que tú quieres, ¿no? A lo que a ti te gusta y que estés dispuesto a todo el tiempo estar aprendiendo y desaprendiendo también. Hay cosas que no funcionan, que ya están obsoletas y entonces pues también hay que, hay que renovarse, ¿no? Y de pronto también deshacerse y soltar. Hay ciertas prácticas que no, que en mi creencia ya si no funcionan, pues no hay por qué seguirlas replicando. Pero les digo, es todo un proceso, ¿no? También es bien válido que cuando inicias, pues te requieres apegar, aprender de los que ya saben, de los que ya traen un camino recorrido. Y en el camino, tú también ir viendo esto sí, esto no, y tomar decisiones, tomar riesgos. Y pues también, no sé, eh, todos como que ¿cómo decirlo? Las diferentes áreas en las que pueden ejercer, pues son muy distintas. Yo les hablo porque estuve digamos, ya en la área empresarial, ¿no? Pero pues también en un aula tiene sus retos, ¿no? Sí, la mayoría de mis excompañeros de la universidad se dedican a la docencia, ¿no? Entonces, pues no sé, ahorita tiene un buen rato que no hablamos así como tal de pues del campo laboral del pedagogo, ¿no? Con los amigos y amigas que tengo como pedagogos, pues ya ahorita hablamos de otras cosas, ¿no? No tanto de a lo mejor el campo, pero en su momento, pues les digo, he visto de todo. He visto a quienes tristemente malbaratan su trabajo. He visto también a quienes pues lo han dignificado. Y les digo, y también hay que les va muy bien, muy, muy bien con ejerciendo la pedagogía, ¿no? Hay de todo. Todo depende de qué quieran, que les guste, que les apasione. No sé si Sí, contesté como lo que Bueno, requerían. bueno, ay, contestaste todo. No, pero sí, de pues hecho sí, no, sí. o sea, sí, bueno, pues sí, bueno, a final de lo que pues hemos escuchado a través de ti es como ver también esta parte, ¿no? De que pues la pedagogía también se preocupa un poco por los demás. El hecho de que pues ves a ciertas personas que a lo mejor tú conocías que malbaratan su trabajo, que también son de esta área, pues también, no sé, siento que sí es muy difícil, aunque igual el campo laboral sea muy amplio y todo eso, pues siento que, pues, no sé, o sea, sí nos ha llegado un poco de acercamiento a través de ti. Más en lo empresarial, ¿no? Que dices que es a lo que te has dedicado más o menos durante todo tu trayecto. También se nos olvidó preguntarte, pero creo que igual era preguntarte de qué universidad te habías estado, pero creo que es la FE, justo en la que estamos. Entonces, pues sí, ¿no? También ver que por ejemplo, ahorita no hay tanto material para esto justo empresarial, sino que es un poco más centrado en la docencia, pero Mm, pues sí pues sí, ¿no? Hay mucho campo en el que te puedes ir metiendo. Igual, no sé, bueno, si nos quieres platicar, em, pues de alguna experiencia también de que hayas tenido con alguien, igual del mismo campo, oye, o que ya me perdí. Pero pues sí, una experiencia o bueno, lo que tú te llevas de la pedagogía como tal, o sea, cómo es que la aplicas ahorita que dices que tienes a tu hija. Entonces, pues igual, ¿no? ¿Cómo te ha ayudado un poco la pedagogía en este aspecto? Porque pues también se ve, ¿no? Como las etapas de y pues crecimiento y igual, así.
Ujú. Entonces, Sí, ay, perdón. Y pues igual, no sé, algún consejo o alguna reflexión que te hayan dejado igual pues ciertas personas, ya sea como dentro de la carrera o personas externas y así, que te han ayudado como a este desarrollo de pedagogía tanto personal como pues igual hacia las otras personas. A ver, a ver, pero es que vinieron a mi mente muchas cosas. sí, sí. Este, bueno, pues sí, retomando un poco. Yo estudié en la FES Aragón, la gloriosísima FES Aragón. Sí. Hay otra, no es cierto, no, eso ya es, pues es ¿cómo decirles? Modestia aparte, ¿no? Pero, pues, no, la verdad es que más que arrogancia, les puedo decir que yo me siento muy agradecida y muy afortunada de haber tenido la oportunidad de estudiar en la UNAM, porque aparte sí era uno de mis sueños, y no solo en la UNAM, sino en la FES Aragón. Cuando tenía esa oportunidad de elegir, porque había estudiado yo en prepa, entonces tenía pase automático, estaba eligiendo a qué escuela me iba a ir a nivel superior. Hubo una exposición de carreras ¿cuál era? El encuentro vocacional. En, fueron a la prepa en la que yo estudiaba y, y me acuerdo que en ese tiempo quienes fueron era la jefa de carrera y algunos alumnos que eran alumnos en ese momento, fueron y nos explicaron de qué se trataba y entonces a mí me enamoraron de ahí, ¿no? Yo estaba enamorada de allí porque era un nuevo plan de estudios y nos explicaron, ya saben, ¿no? Como muchas cosas bonitas de la carrera, ¿no? Y yo dije, yo quiero estudiar ahí, ¿no? Ya no quiero CU porque pues de alguna manera siempre todos decían, ay, en CU, ¿no? Pero en ese momento yo dije, no, yo quiero Aragón, ¿no? Y mi foco estuvo ahí y sí, digo, les reitero, me siento muy agradecida y afortunada de haber sido parte de la FES Aragón, de haber tenido a los maestros que tuve. Me saludan a Verónica Mata, que sí también fue mi maestra. Y la verdad es que muchos de los maestros, la mayoría de mis maestros fueron buenos maestros, ¿no? A algunos les aprendí lo que se debe hacer y a otros lo que no. Pero en su mayoría, la verdad es que muy buenos todos. Como todo, ¿no? Al final hay de todo y requieres que haya de todo para que se enriquezca ese bagaje. Entonces, pero yo pienso que fue una generación muy buena en mi caso, o de alguna manera fui teniendo a muy buenos maestros dentro de la carrera. Ya sé que ya me desvié, ¿no? Pero bueno, no quería dejar pasar eso, el decirles que ese para mí fue un gran comienzo, ¿no? Por otro lado, pues, qué experiencias he tenido, es que muchas, ¿no? O sea, en cuanto a compañeros que se dediquen a la pedagogía y que tenemos diferentes visiones. Al final eso creo que te lo da, pues, el que quieres para ti, ¿no? Porque, pues, así como tengo compañeros, o bueno, más bien colegas que tienen una visión similar, ¿no? En cuanto a mm, al desarrollo profesional. También hay otros que son como pues, simplemente por cumplir, ¿no? Que no han logrado conectar con esa pasión de desarrollo, ¿no? Y que simplemente dicen, bueno, pues ya lo hice. Y hay muchos, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando entré a la carrera fue bastante frustrante en un primer momento, también fue un juicio muy grande de mi parte, pero que nos preguntaban, ¿y quién eligió esta carrera, no? Y me acuerdo muy bien que éramos un grupo de 60 y de 60 solo 3 habíamos elegido pedagogía, ¿no?
todos los demás eran, no, pues es que ya fue mi última opción, es que yo no tenía, ¿no? Y es que no sé qué, y miles de pretextos, y otros que por cumplirle a sus papás y bla, bla, bla. Varios de ellos terminaron amando a la pedagogía, pero pues otros no, simplemente así lo llevaron, ¿no? Por cumplir. Entonces eso fue triste, pero en el camino entiendes que así es, y no solo con las carreras, ¿no? Con muchas cosas. Hay gente que se conforma con el trabajo que tiene, aunque no sea lo que quiere. Eso me va a llevar al siguiente punto que me preguntaban, pues una como recomendación, una sugerencia o tal vez consejo, no sé, es que ustedes elijan, o sea, siéntanse con ese poder de elegir en dónde quieren estar, ¿no? Creo que no estamos para, o sea, con la formación que sales en este caso la UNAM o de la FES o como ustedes como pedagogas, creo que con esos cimientos que tienen a nivel académico, tiene todas las herramientas para llegar a donde ustedes quieran. Es decir, no se conformen con que digan, ay, pues es que ahí no trabaja nunca no ha trabajado un pedagogo, es que aquí no lo solicita, ¿no? O con que, ¿cómo expresarlo? Sí, con que algo que alguien no ha explorado no sea posible, ¿no? No quiere decir que no sea posible. Entonces, ustedes siéntanse con toda la libertad de elegir lo que quieren y estar en donde ustedes anhelen estar. ¿Qué pasa? Que de verdad al principio pues no tienes esa experiencia, ¿no? Que te lo da la práctica, que te lo dan los años de estar ejecutando. Sin embargo, si te dedicas a eso, va a ser lo de menos, vas a aprender a resolver. Pero acá lo importante es que tengas ese compromiso contigo primero, antes de que con los demás, que tengas ese compromiso y esa certeza de que puedes lograr estar en donde tú quieres estar y que no estás para que te elijan en donde, a ver en dónde te dan trabajo, ¿no? Que estás para elegir en dónde quieres trabajar. Y creo que si tú te permites elegir, te comprometes y entonces logras y te apasionas, porque si no, se vuelve algo mediocre. Es triste, pero es la realidad. Se vuelve mediocre, ¿no? El decir, pues es que esto es lo que había, ¿no? No, o sea, juégatela en grande y juégatela por lo que realmente quieres en la vida. Date la oportunidad de crecer. ¿Por qué? Porque el que tú elijas estar en donde quieres estar te va a llevar a tener ese compromiso, pero también te va a llevar a que realmente hagas todo porque funcione. Que de ti dependa que funcione. No de los demás, no a ver si los demás quieren. Es que de ti dependa. Porque si no, dices, si solo quieres caminar por los caminos que ya están marcados y andados, está bien complicado, porque hay muchos de esos. Pero de los que eligen crear camino, de esos hay bien poquitos. Y entonces te vuelves una clave esencial. Y entonces todo tiene que ver con que te permitas creer en que es importante lo que haces y que lo que tienes para compartir y lo que tienes para aportar a tu entorno es grande y es importante. Y que el poder que tienes a nivel profesional te va a permitir que otras personas tengan una mejor calidad de vida. El impacto es bien fuerte. Porque si lo ves solo desde el discurso, qué bonito suena, del decir, voy a apoyar a los demás, sí, es que la otra edad y bla, bla, ¿no? O sea, está chido. Si nos vamos a eso, qué bueno. Pero ejecútalo y juégatela por de verdad que los demás vivan algo distinto. Y va desde abrir camino en todo, ¿no? A veces no tiene que ver solo con el ser un profesionista que se para frente a un grupo, ¿no? Sino en tu cotidianeidad, en el día a día que haces distinto, desde el saludar a tu vecino, desde el dignificar el trabajo de la basura, desde al tendero, de todo eso. O sea, la pedagogía está ahí
en todos esos espacios. Y sabes también algo bien grande que no te lo dicen, pero que yo sí les puedo decir, jamás sabes quién te va a abrir la siguiente puerta, que te puede llevar a algo más grande. O sea, no minimices nada, ¿no? A veces a mí me pasa, aquí es como otra de las anécdotas, cuando yo entré a la empresa en donde les digo que tuve mucho crecimiento y que a nivel corporativo, cuando yo entré ahí, entré como auxiliar y aparte pues no conocía nada ni a nadie. Yo todavía estaba con muchas inseguridades acerca de lo que iba a hacer, porque era, o sea, ya estaba acercándome a mi sueño de estar ejerciendo la capacitación, pero al mismo tiempo no me sentía pues no tenía la experiencia, ¿no? Y eso me generaba inseguridad. Pero ya le había estudiado mucho, porque ya había hecho diplomados, ya había hecho seminarios, una especialidad y bla, bla, bla. Pero eso no me generaba seguridad el haber estudiado mucho, ¿no? Lo que yo decía es que no había ejercido y entonces decía, y si me preguntan esto, ¿y cómo actúo frente a esta otra cosa, no? Y al final era una empresa muy grande y yo decía, ay, no, y me sentía, pues sí, como pequeña, porque decía, esto es muy grande, ¿no? O sea, una empresa muy grande y yo pasaba, me acuerdo que recorría un camino a la hora de la comida y como que veía a todos y al mismo tiempo, aunque era una zona que yo ya conocía, ahí donde trabajaba, pero como que todo lo miraba distinto. Y entonces yo estaba como que entre muy entusiasmada, sorprendida, pero también insegura. Y nada, simplemente ahora sí que fui entregándome al proceso, a lo que requería ir viviendo, pero pues no, ahora sí que de no conocer a nadie, ¿no? De pronto pues pasaba y estaba el señor que vendía los chicles, ¿no? Y estaba la señora que vendía las cremas y estaba todo, ¿no? Ahí en ese pasillo. Y pues yo saludaba y continuaba mi camino y pues de pronto a los compañeros, ¿no? Y tiempo después, ¿no? Yo le hablaba a todo mundo, ¿no? Y aparte en ese puesto me implicaba, yo daba las inducciones a la empresa. Entonces todos los nuevos que iban entrando, pues pasaban por mi sala de capacitación, ¿no? Entonces, pues empecé a conocer a mucha gente y luego empecé a darles las actualizaciones a personal que ya estaba activo. Entonces conocía infinidad de personas. Y entonces luego ya saludaba a todo el mundo y cuando salían a comer conmigo, mis compañeros me decían, ay no, es que tú no saludas a las piedras porque no hablas, ¿no? Porque no hablan, pero tú saludas a todo el mundo. Y entonces empecé a tener una seguridad en mí como, porque pues ya no era nueva, ¿no? Ya conocía gente, ya conocía más el espacio, ya había dimensionado un poco más la empresa, pero les digo, tienes que vivirlo, ¿no? No hay como una receta. Sin embargo, hay cosas desde muy básicas que tiene que ver que voltees a ver tu entorno, que le des su lugar a cada cosa, a cada persona, y de pronto las oportunidades van surgiendo, ¿no? Hubo un momento en el que a mí me llegó una oferta de una propuesta de cambio de área. Yo ni conocía al jefe de esa área, pero él me dice, es que yo a ti sí te conozco, yo sí sé quién eres y sí sé lo que has hecho. Y yo así de, China, ¿no? ¿Qué me hablas? Y entonces dije, bueno, va. Y digo, no tomé esa oportunidad porque tenía otra y tomé la otra, pero de pronto, años más tarde, llegué a trabajar ahí con él, ¿no? Y fue porque yo te dije desde hace años que te vinieras a trabajar conmigo. Y yo, bueno, sí, pero... Entonces les digo, a veces simplemente no nos damos cuenta que en nuestro día a día hay oportunidades, ¿no? Y no es que a todos los veas como con qué me vas a dar, sino simplemente que en tu forma de ser, en tu manera de crear tu experiencia de vida, te permitas darle su lugar al otro, ¿no?
y algo que me decía, bueno, que también sobre lo que me preguntaban, algo que maestros nos decían, ¿no? A ver, ¿a quién tienes para poder transformar, ¿no?, la vida, ¿no?, de las demás personas? ¿Con quién tienes que trabajar? ¿Con los niños o con los adultos? ¿No? Me acuerdo mucho. Creo que esa fue una de las preguntas que también me llevó a la capacitación, ¿no? Que yo en mí, cuando analizaba esa pregunta, yo decía, pues yo creo que a los adultos, ¿no? Porque al final los niños de alguna forma son, por decirlo así, más moldeables, ¿no? Los niños aprenden muchas cosas por imitación, pero los adultos ya traemos todo un bagaje que pesa. Entonces, con quienes requerimos trabajar, en mi creencia, es con los adultos, ¿no? Entonces, eso también le dio un giro, porque si bien en un inicio yo pensaba trabajar con los niños, ¿no?, ahí fue cuando dije, no, yo quiero trabajar con los adultos. Y entonces me fui a trabajar con adultos. Y y el que tú te permitas estar preparado, es decir, leído, ¿no? Porque no hay cosas para las que nunca vas a estar preparado, ¿no? Pero el que tú te estés documentando, el que tú estés leyendo, que te permitas abrir los ojos a la vida, ¿no? Entonces abre mucho tu panorama y que sepas que lo que puedes aportar va a cambiar la realidad de una persona, eso es real, ¿no? Por ejemplo, el que a veces una palabra que tú les digas puede transformar la forma en que están viendo alguna situación. Eso a veces real cambia vidas, lo he visto de muchas maneras, ¿no? O sea, el poder que tienen las palabras, nuestras palabras sobre los demás también, es bien importante. Y a veces en nosotros está el poder darle el giro a la experiencia, a lo mejor de otra persona. Puede ser eventual o puede ser algo que le cambie la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque piénselo así, si tú estás, te vuelves como una figura que puede inspirar, ¿no? Y la inspiración es algo que viene de dentro, es algo que no puedes comprar, es algo que no puedes aparentar. Yo les podría decir, ay, no, sí, es que la pedagogía, bla, 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 no, y a lo mejor armarles un discurso, pero no creer en eso, pero que no me apasionara, la neta es que se siente, ¿no? Cuando algo no te apasiona, cuando algo no te gusta, y dices, ah, pues sí, está bonito su discurso, qué interesante y ya, ¿no? Pero cuando alguien realmente está conectado con eso, entonces dices, ay, ¿qué es eso, no? O sea, te hace un clic distinto y dices, yo quiero de eso, pero ¿cómo? ¿Mm? Sí. Entonces les digo, no es que haya una receta mágica, pero permítanse vivirlo, permítanse disfrutarlo y enfocarse. Y pues no todo está en la universidad, no todo está en la escuela, no todo está en los salones, hay que salir, hay que explorar, hay que permitirse andar el camino, hay que permitirse crear caminos nuevos. Y también permitirse ser guiado. Hay momentos en los que requerimos ser guiado, ¿no? No todo lo sabemos, no todo puede ser a nuestra manera, ¿no? Pero, y sirve mucho la experiencia de otros, ¿no? De otros que ya traen camino recorrido. Entonces, todo suma, ¿no? También hay veces que requieres escuchar, pero no tomártela, porque hay quien te va a decir, no se puede, pero también, y entonces si te quedas con eso, es que él ya me dijo que no se puede, ¿no? Entonces te pierdes la oportunidad de experimentar, de indagar y de descubrir qué pasaría si tú sí puedes. Son muchas cosas, es muy amplio. La verdad es que les digo, a mí durante la carrera, algo que les puedo compartir también es que hubo muchas cosas que me encantaron y otras que me desencantaron. Y te lo dicen, no sé, pero a mí en su momento me decían, ay, es que van a amar la pedagogía y van a odiar la pedagogía. Pues sí, tal vez, no tanto la pedagogía, sino más bien algunas cosas, ¿no? Algunas personas, algunas experiencias, algunos eventos. Sucede, claro que sí, ¿no? Yo solamente en el primer semestre hubo
quise salir corriendo, ¿no? Porque dije, ¿qué? Esto es demasiado, ¿no? No me lo imaginaba así. Yo porque quería ser maestra, pero al mismo tiempo fue así como, ¿qué más hay, no? Y dije, bueno, ¿y qué tal que esto no es lo mío? Porque al principio me pareció muy retador, ¿no? No sé, había cosas sobre todo de filosofía que yo decía, ay, no, ¿qué? Otra vez, ¿no? Y voy a leer y no le entendía yo otra vez. Y entonces dije, ¿sí será? Yo me imaginaba que esto estaba más fácil, ¿no? Pero no, ya una vez que pasó esa crisis del primer semestre, ya dije, y sí les digo, hubo algunos eventos, algunas situaciones que no me gustaron, que en algunos casos me parecieron incoherentes con lo que nos decían y cómo lo aplicaban, ¿no? Pero, pero es parte del show, ¿no? Es parte también de lo que requieres aprender, y estar dispuesto, nada más, y saber que hay un camino grande por recorrer, ¿no? Que es parte del proceso. Y nada, ¿qué les puedo decir? Me da mucho gusto que se sumen a, a, este, a esta área, ¿no? Para mí es muy bonita, yo amo la pedagogía, me ha dado mucho y estoy muy agradecida, y también por eso siempre he buscado la forma de retribuir y de contribuir, porque creo que es un compromiso. La UNAM te da tanto, y la verdad es que si lo vemos así, además a tan bajo precio, que, que ya se vuelve para mí un compromiso. Ahorita, aunque no lo ejerzo como tal, les digo, siempre busco la manera de estar socialmente, sí me siento comprometida, ¿no? En hacer algo distinto. Primero es por mi entorno y luego pues irlo escalando, ¿no? No puedo decir, ay, algo muy grande, no, empieza por lo inmediato. Entonces ahí les digo, y pues que con mi hija también, ¿no? Me ha dado muchas herramientas, algunas cosas de plano. Hubo un momento en el que yo dije, para, ¿no? No puedo estar leyendo y leyendo, porque al contrario, ¿no? Te llenas de información y hay cosas en las que simplemente requieres vivir, requieres experimentar. Entonces, pues nada, yo agradezco mucho el poder haber estudiado, haber tener esta profesión que tengo, y, y les digo, es como querer dar tanto, ¿no? Quererles expresar tanto, uy, a lo mejor consejos, pues hay muchos, ¿no? Yo no doy consejos, no me gusta como tal, pero ya que esa es como la palabra, pues yo les puedo decir, eh, aférrense a sus sueños, aférrense a creer en ustedes, que espero que todos los que están ahí lo hayan elegido por vocación, y si no es así, búsquenle la chispa, porque de verdad conecta con todo. O sea, la pedagogía está conectada con todo y puedes combinar un montón de cosas, ¿no? O sea, no sé, he visto a excompañeros de la universidad, desde la que cortaba cabello y estudió pedagogía, la que daba clases de Zumba ¿no? Y estudió pedagogía, así, por decirles unos ejemplos, ¿no? O los que decían, no, yo jamás, y que terminaron haciendo eso, que dijeron yo jamás. Sí, he visto de todo. Y digo, bueno, ahora que veo de repente, no sé, algunos videos de excompañeras que estudiaron pedagogía y que se dedican a dar clases de Zumba, digo, órale, seguro también les dio muchas herramientas ahí para dar sus clases, ¿no? Para planear, para organizar, para ejecutar. Entonces, en todo está, solo es que te atrevas a desempeñar bien esa visión, que la sociedad te dice que no, que eso no es para un pedagogo. Yo creo que sí, hay muchos espacios para los pedagogos. Sí, bueno, sí, yo pues, muchas gracias también por todas tus palabras que nos has dado. Pues igual, pues darnos otra visión diferente que no fue solo la docencia. Y pues, no sé, me parece muy interesante todo lo que igual has mencionado, todo el campo, todo lo que está involucrado, ¿no? También en la pedagogía, que no es solo como
justo lo que dices, no es solo dar clases, sino también pues hay más cosas y pues está implícito pues, en nuestra vida cotidiana, ¿no? El compromiso que también pues te da justo estudiar esta carrera, ¿no? Igual, ¿no? Bueno, lo noble que es también. Y pues sí, bueno, no sé. Muchas gracias, por atendernos también tan tarde. No se preocupen, yo con todo gusto y en lo que les puedo apoyar, aquí estoy. También en algún momento, lo he pensado, nada más que les digo, ahorita ando en otra onda, pero seguro cuando yo empecé a tener ya como que mis primeros éxitos, porque al final tuve muchos, he tenido muchos, pero en esta onda corporativa, yo decía, voy a armar un programa que pueda llevar a la universidad, porque me acordaba mucho, ¿no? Como de mis tiempos de universidad y decía, en donde les pueda compartir estas cosas que son reales, ¿no? O sea, que no lleguen como a ojos cerrados a una empresa. Esta parte que yo les decía, siéntanse con la libertad de elegir en dónde quieren estar, ¿no? En el que de verdad es bien absurdo tal vez, pero es bien real que a veces hasta el cómo vestirte, ¿no? Para ir a trabajar, el cómo dirigirte en algunos espacios, el, el qué habilidades también requieres tener y que en la pedagogía, tristemente en la carrera, pues sí, no te los dicen, ¿no? A lo mejor, pues, no sé, ah, no sé, es que a lo mejor ahorita sería como divagar mucho, pero en su momento dije, ¿por qué esto no nos lo dijeron, no? ¿Por qué no un pedagogo fue y nos dijo, oye, chavos, miren, ¿no? Aquí, estas habilidades no las vimos en la escuela, pero te va a servir desarrollarlas, ¿no? Entonces, en algún momento lo pensé, y ahorita que las veo digo, sí, tal vez voy a retomarlo, porque ya hasta tenía acá unos bocetos en los que yo decía, a ver, cosas que no te dijeron en la universidad, pero que te van a servir en el campo laboral, ¿no? Entonces, les digo, son cosas bien básicas, desde cómo hacer un currículum, ¿no? Que se supone que incluso nosotros llevamos bueno, yo me acuerdo que había una unidad de conocimiento en la que nos dijeron, a ver, hagan su currículum, ¿no? Nada que ver con cuando realmente sales y quieres presentar un currículum, ¿no? Y que quieres ir a tu primera entrevista laboral, pero algo real, ¿no? No algo así como teórico, no, a ver, esto te va a servir, esto no te va a servir, esto ya ni existe, ¿no? Cuando el tiempo que estuve como reclutadora, yo sí les decía, a ver, esto, es más, la verdad es que yo sí le decía a la gente, esto ya no lo pongas. O sea, a mí no me gustaba decirles, ay, te vamos a llamar, ¿eh? No, yo sí les decía, la neta, a ver, no te vamos a llamar. Pues es que cuando estás buscando trabajo, ya les tocará, ¿no? Pero cuando o no sé si ya estén trabajando en algo, ¿no? Pero pues lo que quieres es quedarte, ¿no? Entonces está feo que te quedes esperando la llamada y que no te hablen. Yo lo pensaba así. Y por otro lado, yo lo pensaba en cuanto a recursos. Bueno, hay gente que neta, ahí viene la parte de pedagogía también, ¿no? O sea, el que tengas esa conciencia social. Y que yo decía, bueno, seguramente hay gente que esto tenía lo del pasaje para venir a la entrevista y que lo hagas dar vueltas, está feo, ¿no? O sea, entonces yo sí les decía en el momento, si veía que no era un candidato viable, a ver, ¿no? Y ahí mismo le apoyaba a corregir. Iba entrevistando, iba corrigiendo el currículum y ya le decía, mira, no eres un candidato para la empresa. Obviamente depende, ¿no? O sea, hay quienes se lo puedes decir directo y lo va a tomar como bien una retro. Y hay quienes le tienes que dar un poquito de vueltas, ¿no? Pero sí les decía, mira, esto no, esto sí, esto, bla, bla, bla. Y a veces en la misma entrevista, como me iban soltando cosas, ya les decía, mira, tienes estos puntos fuertes, agárrate de ahí para tu entrevista y esto no, de plano no lo digas porque no funciona, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, ya les daba como esa retroalimentación y al final les decía, bueno, con nosotros no hay una oportunidad en este momento,
pero te sugiero esto, esto y esto. Ya los llevaba. A veces teníamos como cartera con otras empresas y los redireccionaba. Pero creo que incluso hasta ese tipo de acciones que son sencillas te sirven, ¿no? Y es el parte de contribuir, el que puedas tener una visión más amplia y decir, ¿cómo te apoyo? Aunque en este momento sale de mis manos lo que tú me estás pidiendo. Sí, Y entonces les digo, hay muchas cosas en las que yo decía, voy a regresar a la universidad y les decir, a ver, chavos, esto no lo hagan, por favor, esto sí hagan, ¿no? Esto funciona, ¿no? Y de todo, ¿no? Desde cosas en cómo nos expresamos. Y ahorita, pues obviamente sé que esta es una entrevista para su escuela, ¿no? Pero pues es algo informal, ¿no? Pero hay espacios en donde también requieres saber hablar distinto, también requieres saber dirigirte. De verdad, a veces hasta para ir a una comida, ¿no? Y no te lo expresan, no te lo dicen, no hay un espacio en el que te digan, a ver, requieres aprender estas habilidades. ¿Por qué? Porque eso te abre puertas, ¿no? Requieres desarrollar esto, no te lo dicen y ya en el camino uno se va tropezando, ¿no? Pero bueno, eso también forma y también te enriquece mucho la experiencia. En fin, chavas, también no las entretengo porque seguro tienen mucho que estudiar y mucho que hacer tareas. Bueno, yo nada más como última pregunta, me gustaría saber cómo tú defines la pedagogía en tu vida, fuera de lo laboral, o sea, para ti, ¿qué es la pedagogía? ¿Cómo la definirías? La pedagogía, ay, es que, pues para mí la pedagogía es el aire, ¿no? Está en todos lados, que no lo pueda hacer. Qué romántico, pero sí. La pedagogía está en todo. La pedagogía es esa posibilidad de sentir distinto, de apreciar la vida de una manera humana. La pedagogía para mí es humanidad, es otra edad también, es el estar siempre al pendiente del otro, es permitir salir de ti y darte la oportunidad de sentirte en cada espacio, en cada persona, en que cada cada persona es algo de ti, tiene algo de ti y tú tienes algo de ellos. Entonces, para mí, por eso es como el aire, ¿no? Está en todos lados, está en cada espacio que visito. Yo creo que, no sé, ¿no? No sé si estoy loca, pero de verdad que para mí lo veo en todos lados. Cada espacio que veo es como ahí está permeado, ¿no? A veces a veces digo, ¿será que requiero bajarle muchas rayitas a mi intensidad y decir simplemente disfrutar? Sí, también. Y a veces lo hago, ¿no? Pero creo que a veces hasta cuando ves una película lo ves con unos ojos distintos y cachas unas cosas y cuando lo platicas con los demás dices, oye, ¿tú notaste esto y esto? A menos que platiques con otro pedagogo, entonces sí se entiende, ¿no? Pero si no, otros dicen, ¿de qué estás hablando? Yo solo vi que esto y esto, ¿no? Entonces, bueno, pues también fue romántico tal vez el decir que está en el aire, pero sí, chicas. Sí, pedagogas. Sí, queridas Muchas colegas. gracias. gracias por, bueno, por tu tiempo igual. Sí, espero